Bienvenidos a este webinar de gestión de proyecto y riesgo en proyectos de ingeniería y construcción. Mi nombre es Jorge Gatze y voy a estar presentando este tema en el transcurso de una hora aproximadamente, donde vamos a ver, entre otras cosas, eh, qué rol juegan los proyectos, en particular los proyectos de ingeniería y construcción, como vínculo entre la estrategia y el valor al negocio. Todo proyecto tiene incertidumbre, es una de las características que hacen a la esencia de todo proyecto, y la gestión de proyecto no es otra cosa que reducir incertidumbre. Y esto se va a llevar a cabo a través de etapas y fases del proyecto, para lo cual es clave conocer los objetivos del proyecto y los objetivos del negocio. Entonces, vamos a analizar en función de estos objetivos características de la etapa de maduración del proyecto y de la etapa de ejecución. Y cuando tengamos ya definido cuál es el rol de la etapa de maduración y el rol de la etapa de ejecución, vamos a hacer un análisis de riesgos en cada una de estas etapas, tanto de maduración como de ejecución de los proyectos de ingeniería y construcción. Y finalmente vamos a llegar a una conclusión y voy a hacer una breve y rápida presentación de dos cursos que sobre este tema vamos a dictar próximamente. Proyectos de ingeniería y construcción son proyectos que tienen que ver con la construcción, ampliación de refinerías, plantas químicas, petroquímicas, plantas de LNG de gas comprimido, mineras, plantas de procesamiento minero, plantas de viaductos, de puentes, de centrales nucleares, de siderúrgicas. O sea, ingeniería y construcción orientado a este tipo de industria, orientado a este tipo de resultados. Entonces, veamos para este tipo de industria qué valor, qué función cumplen los proyectos de ingeniería y construcciones. Todo parte de una estrategia, o sea, la empresa inversora, la empresa comitente, la empresa cliente tiene estrategias, estrategias que buscan aumentar sus ventas, aumentar su participación en el mercado, aumentar capacidad, buscan ganar nuevos mercados, implementar nuevas tecnologías, etcétera. ¿Cómo transforma la empresa esas decisiones de la estrategia en valor? En este caso, a través de proyectos de ingeniería y construcción. Y quien haya participado de algún webinar anterior sabe algo que yo ya repito insistentemente, que el proyecto no se justifica en sí mismo. Lo que le da la razón al proyecto es esto, o sea, hacemos proyectos para generar este valor. Esta es la razón de ser del proyecto, o sea, el éxito del proyecto, el éxito del proyecto, el éxito de los resultados que el proyecto genera a su término, se mide por el valor agregado que el proyecto genera para la organización, para el mercado, para la comunidad. Este es entonces medir el éxito de un proyecto. Es cuánto valor le aporta al negocio de la organización el proyecto concluido. Con lo cual, este valor se genera a través de una cadena de valor que empieza con la planificación del negocio, una cadena de valor que se continúa a través de la dirección de proyectos, o sea, la gestión del proyecto, y que va a concluir justamente con el valor al negocio
que lo podemos medir a través de un valor actual neto, una TIR, un periodo de retorno de la inversión que va a generar el proyecto a su término. De modo que el proyecto y lo que hagamos en el proyecto es parte de una cadena de valor que tiene como eslabón final este aporte de valor al negocio. De modo que la dirección del proyecto siempre tiene que tener justamente en cuenta este valor. Y entonces, ¿qué es riesgo de proyecto? ¿Qué es riesgo de proyecto? El riesgo de proyecto, en definitiva, no es otra cosa que no generar este valor, no lograr este valor, no lograr las ventas, no lograr la mayor participación en el mercado, etcétera. Entonces, la dirección del proyecto y el análisis de riesgo tiene que tener en cuenta justamente esta función del proyecto en la cadena de valor. Y esta cadena de valor de la que participa la dirección de proyecto no es otra cosa que un ciclo de toma de decisiones. En definitiva, gestionar proyectos es tomar decisiones en un ciclo que necesita, en primer lugar, tener claros los objetivos. ¿Para qué? Para que las decisiones sean acordes a dichos objetivos. O sea, no podemos tomar decisiones si los objetivos no están claros o no existen. Una vez que tenemos los objetivos, comienza un proceso de toma de decisiones que va a partir de datos que se obtienen del mercado, datos que se obtienen de la competencia, datos que nos van generando nuestra forma de competir, de producir, de trabajar. Cuando no hay datos, ante la ausencia de datos, necesitamos de hipótesis. O sea, ¿qué son las hipótesis? Son los supuestos, las cosas que tengo que asumir ante la falta de información. Por eso al comienzo de todo proyecto, priman o abundan las hipótesis, porque al comienzo de todo proyecto no hay suficiente cantidad de datos. Entonces necesito justamente elaborar hipótesis. Pero también hay restricciones. El proyecto está sujeto a una serie de restricciones, está sujeto a una serie de condicionamientos. Estos datos, estas hipótesis y estas restricciones generan alternativas, nos permiten elaborar diversas alternativas. Y entonces, ¿qué es tomar una decisión? Tomar una decisión es seleccionar entre las diversas alternativas aquella que entendemos la más adecuada, para que con esta alternativa que se considera la más adecuada se generen resultados que van a producir valor, que vamos a contrastar este valor que se obtiene contra el objetivo que tenía cuando inicié el ciclo, y con lo cual, con el valor logrado contrastado con los objetivos, permite que este ciclo siga y sea un ciclo iterativo a lo largo de todo el proyecto. Entonces, dijimos, como al comienzo de un proyecto hay más desconocimiento que conocimiento, o sea, cuando empezamos un proyecto, cuando estamos acá parados en las instancias iniciales de un proyecto, muchas veces no sabemos muy bien cómo va a ser este valor, o sea, no sabemos muy bien cuántas unidades se van a vender de lo que entendemos el proyecto o buscamos el proyecto va a producir. No sabemos cómo va a reaccionar el mercado al nuevo producto, cómo se va a comportar la competencia. O sea,
tenemos incógnitas, tenemos desconocimiento respecto al valor. También en muchos proyectos hay desconocimientos en cuanto al resultado. Por ejemplo, en los proyectos de upstream. Cuando uno inicia el proyecto no sabe muy bien con cuántos pozos va a terminar, cuáles van a ser las instalaciones de superficie. ¿Por qué? Porque justamente el desconocimiento inicial hace que uno no pueda definir al inicio exactamente cómo va a ser el resultado al cual se va a arribar. Y también, muchas veces, en los proyectos de ingeniería y construcciones, hay desconocimiento sobre los procesos mismos del proyecto, cuando hay que incorporar nuevas tecnologías, nuevas formas de soldar, nuevas especificaciones técnicas, nuevas formas o nuevos componentes en el hormigón, etcétera. Entonces, hay una constante, hay algo común a todos los proyectos y también a los de ingeniería y construcción, que es ese desconocimiento que llamamos incertidumbre. Entonces, ¿en qué momento esta incertidumbre es mayor? Esta incertidumbre, si yo la mido a lo largo del tiempo, si yo mido la incertidumbre a lo largo del tiempo, sin duda que es mayor al inicio. O sea, al inicio del proyecto, la incertidumbre es mayor. ¿Y qué es gestión de proyecto? Y gestión de proyecto es precisamente ir reduciendo esa incertidumbre. Ahora bien, nosotros dijimos que la razón de ser de todo proyecto es precisamente el valor, es esto que dibujé acá arriba a la derecha. Entonces, en esta etapa, en este objetivo de reducir incertidumbre, la reducción de la incertidumbre tiene dos grandes etapas. Una etapa en la cual hay que madurar ese valor, o sea, hay que conceptualizarlo y definirlo, y una vez que el valor que quiero lograr con el proyecto está maduro, está claro, la etapa que sigue es la de ejecución del proyecto. Madurar el valor, ¿qué significa? Significa en definitiva definir el alcance del proyecto y el proyecto en sí mismo que me va a permitir transformar la estrategia en valor. Y esto se logra a través de tres fases que por lo general llamamos FEL 1, FEL 2, FEL 3. FEL es el acrónimo de Front End Loading. Y ahora vamos a ver otros nombres que se le dan a estas fases. Pero básicamente, ¿qué es la etapa FEL de un proyecto? Es la etapa de desarrollar y definir ese valor a través de un proyecto que lo va a materializar. Una vez que ese valor y el proyecto están definidos, ahí tenemos en la pantalla justamente lo que es FEL. FEL es el acrónimo de Front End Loading, que es una denominación usada por el IPA, por el Independent Project Analysis. Decía entonces, una vez que el valor está definido, sigue la ejecución. Y la ejecución es lo que comúnmente llamamos como el EPC, o sea, el Engineering, Procurement and Construction. Acá en esta diapositiva vemos los distintos nombres que se le da a las fases de maduración. FEL dijimos que es una denominación que utiliza el IPA, pero por ejemplo en otras industrias, en otras empresas, FEL 1 es la ingeniería conceptual, FEL 2 es la ingeniería básica, FEL 3 es la básica extendida. Por ejemplo, algunas empresas de upstream a la fase FEL 1 la llaman la visualización, conceptualización a la FEL 2 y definición a la FEL 3, o Appraise Opportunity, Develop Scope and Define Scope, a veces se llama en proyectos en la industria minera. Distintos nombres, pero más o menos hay diferencias, por supuesto,
distintos nombres pero con algunas diferencias más o menos en cada etapa, en cada fase de esta etapa suceden cosas similares. En esencia, si tenemos que justamente generar valor, y recuerden que valor es lo que el proyecto tiene que producir a su término. Este valor, este valor, si lo mido en el tiempo, ¿cuándo se genera? ¿Cuándo se desarrolla este valor? Bueno, este valor se desarrolla sobre todo en la etapa de maduración y dentro de la etapa de maduración en la segunda fase que es la FEL 2. Aquí es donde este valor va a tener su máxima posibilidad de desarrollo, su máxima posibilidad de definición. La FEL 3 va a seguir aportando valor, pero, y acá hay una cosa importante, que la etapa de ejecución no es la etapa que está pensada para generar valor, sí es la etapa para mantener ese valor que se definió en la etapa anterior o en la etapa de maduración. Entonces, ¿por qué, y acá están muy asociados, por qué generar valor se da sustancialmente en la etapa de maduración, al igual que reducir incertidumbre? O sea, ¿por qué en la maduración se dan estos dos grandes fenómenos? O deberían darse estos dos grandes fenómenos. El que en la maduración se reduce incertidumbre y se agrega valor. Porque reducir incertidumbre y agregar valor no es otra cosa que pasar del desconocimiento al conocimiento, pasar de no saber a saber. O sea, la maduración es una etapa básicamente de prueba y error, pero prueba y error planificada, organizada. ¿Y por qué entonces hay que aprender? ¿Por qué entonces hay que aprender en esta etapa de maduración? Porque si miro la inversión, ¿cómo hace la inversión? ¿Cómo hace la inversión en un proyecto de ingeniería y construcción? Es baja en la etapa de maduración y es alta en la etapa de ejecución. De modo que si reducir incertidumbre y aumentar valor y generar valor es hacerlo a través de pruebas y errores, de prototipos, de maquetas, de ensayos, de modelos, es aprender a partir de equivocarse. ¿Cuándo hay que aprender y cuándo hay que equivocarse? Cuando esto es barato, o sea, cuando esto tiene un bajo impacto en la inversión del proyecto. ¿Y cuándo no habría que aprender y cuándo no habría que equivocarse? ¿Cuándo ya deberíamos tener resuelto el problema, resuelta la solución, resuelto el valor? Cuando empezamos la etapa de ejecución, que es justamente la etapa de mayor inversión, donde los errores se pagan muy caro. Entonces, ¿cuál es la esencia de cada etapa desde el punto de vista de gestión y del punto de vista riesgos? Del punto de vista de gestión, la maduración es reducir incertidumbre y desarrollar valor. Esto es lo que tenemos que lograr en la etapa de maduración, ya sea FEL 1, FEL 2, FEL 3, o después vamos a ver en otra diapositiva va a volver a aparecer ingeniería conceptual, ingeniería básica, básica extendida, o visualización, conceptualización, definición. Después en una diapositiva más adelante vamos a volver a tener los distintos nombres de estas fases. Entonces,
La etapa de maduración es reducir incertidumbre y desarrollar valor. ¿Y qué es riesgo? El riesgo en esta etapa es precisamente no lograr reducir suficientemente la incertidumbre o no lograr desarrollar en forma adecuada el valor. Porque después, en la etapa de ejecución, hay que construir el valor y reducir la complejidad. Y acá aparece un término que es complejidad. ¿Qué es complejidad? La complejidad resulta de la interacción de múltiples interesados, de múltiples stakeholders. Y esta es la característica de la etapa de ejecución. Aparecen interesados de diverso tipo, contratistas, subcontratistas, la municipalidad, la Secretaría de Medio Ambiente, el sindicato. Entonces, la esencia de la gestión de proyecto en la etapa ejecución es ese valor que se definió en la etapa anterior, materializarlo, transformarlo en una realidad tangible, en una planta, en un gasoducto, en un, en una planta siderúrgica, etcétera. Y además manejar la complejidad propia de esta etapa, dado los múltiples interesados y los múltiples intervinientes. Para que esto pueda llevarse a cabo adecuadamente y para que el análisis de riesgos pueda tener eficacia, es fundamental tener claro los objetivos del proyecto. Porque no se puede hacer análisis de riesgo si no están claros los objetivos que pretendo alcanzar, los objetivos que pretendo lograr. Como vamos a ver, ¿qué es riesgo? Riesgo es algo distinto a lo que teníamos previsto, que puede ocurrir o no, pero que si ocurre afecta mis objetivos. Entonces, tanto para la gestión del proyecto como para el análisis y la evaluación de riesgos del proyecto es necesario tener en claro los objetivos. Objetivos claros. Y esta es responsabilidad primordial de la dirección. Cuando los objetivos están claros, el proyecto tiene un desarrollo más fluido. Se toman decisiones más adecuadas, se toman mejores decisiones. ¿Qué pasa en muchos proyectos de ingeniería y construcción? A veces no están muy claros los objetivos, no está claro qué se pretende con el proyecto, no está claro cuál es el aporte de valor del proyecto al negocio de la organización. O sea, muchos proyectos se inician sin tener en claro los objetivos. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque esto es un déficit que se da bastante, una de las causas de esto es que los ejecutivos no tienen en claro los objetivos cuando el proyecto se inicia. No está claro por qué lo hacemos, por qué conviene llevar adelante el proyecto. Cuanto más alineados están los objetivos de un proyecto con las estrategias de la empresa, más fácil es gestionar luego el proyecto. Entonces, como vamos a ver, toda la etapa de maduración es una interacción entre el negocio y el proyecto. El área de negocios de la compañía va a tener una alta injerencia en las primeras fases de la maduración y luego el equipo de proyecto y la gente del proyecto va a ir tomando un rol cada vez más preponderante. Lo que sucede es que los proyectos de ingeniería y construcción, por la envergadura, por la magnitud, por supuesto que tienen múltiples objetivos. Esto no es, digamos, no está mal. Lo que pasa es que cuando hay múltiples objetivos, no todos tienen la misma importancia, no todos tienen la misma significación, con lo cual hay que priorizarlos y jerarquizarlos. Hay que hacer un trade-off, ¿eh? Y aceptar el trade-off significa saber
que, por ejemplo, para lo que es el valor del proyecto, los tres objetivos básicos del proyecto, que son alcance, calidad, costo y plazo, no tienen la misma importancia. No es que haya alguno de estos objetivos que deje de ser relevante, no. Lo que quiero decir es que no tienen la misma incidencia en lo que hemos dicho que es la razón de ser del proyecto, que es el valor que tiene que generar a su término. Así, para poner un ejemplo, en una parada de planta, cuando se hace una parada de planta, estas tres variables no tienen el mismo valor. Es clave terminar en plazo, porque un día de parada extendida, o sea, un día más de parada, significa pérdida de producción. Y es clave terminar bien la parada de planta en cuanto a alcance y calidad. Y costo no significa que gastemos por encima, digamos, de manera desmedida. No, significa que no tiene la misma relevancia que plazo, alcance y calidad. Bueno, de esta jerarquía de objetivos se trata. Esta es responsabilidad de la dirección que tiene que transmitir al proyecto. Entonces, en base a esto, vamos a analizar un poco la etapa de maduración. O sea, el proyecto empieza con una FEL 1, que a veces la llamamos ingeniería conceptual o visualización, y todas estas fases tienen un examen, digámoslo así, tienen un punto de control, un portón, un gate. Bueno, la FEL 1 tiene un punto de control que es el portón 1. Luego la FEL 2 o la conceptualización o la ingeniería básica también tiene su punto de control o gate, que es el portón 2, lo mismo que la FEL 3, ingeniería básica extendida o definición, también tiene su punto de control, y estas tres fases constituyen el front-end loading o maduración del proyecto. Además, al terminar la FEL 3, el proyecto entra en lo que se llama la autorización de inversión, o sea, va al comité de inversión del propietario, del comitente, quien, si están dadas las condiciones para la situación estratégica en que se encuentra la compañía, va a autorizar a la inversión importante, que significa la etapa de ejecución, luego de la cual se produce el traspaso a operaciones. ¿Cuál es el aporte de cada una de estas fases de la maduración? Lo podemos ver en esta diapositiva. FEL 1 o visualización o ingeniería conceptual. La gran pregunta que tiene que responder en el primer punto de control, la gran pregunta que tiene que responder es si es robusto el caso de negocio. O sea, el Gate 1 analiza si lo que se planteó como oportunidad y eh, como forma de llevarla adelante vale la pena en esta situación del mercado, de la estrategia y del negocio. Y sí, esto es parte del Business Process Modeling, digamos, está incluido, es parte de esta especialidad que es el Business Process Modeling. Una vez que el proyecto superó el portón 1, va a lo que sería la FEL 2 o ingeniería básica o conceptualización, donde se va a desarrollar el alcance del proyecto. Y la gran pregunta a responder en el Gate 2, en el segundo portón, es analizar si el alcance del proyecto está completo. Y si el proyecto sigue, pasa a la FEL 3 o definición
o también algunos lo llaman la etapa de la ingeniería básica extendida. Algunos incluso a la FEL 3 le dan este nombre, Front End Engineering Design. ¿Mm? Y acá lo que se hace es, se define el proyecto que va a ser luego la ejecución. El gran problema de muchos proyectos es que estos portones no son suficientemente rigurosos, o sea, el, el control, el análisis que se hace en estos portones no es suficientemente riguroso. Una de las cosas que habría que tener en claro es, en todo momento, tener las pautas o las condiciones con las cuales estaríamos dispuestos a matar al proyecto, o sea, que no siga. Y que no siga un proyecto no es el resultado de que la gente trabajó mal en FEL 1, en FEL 2 o en FEL 3. No, la gente trabajó bien. No sigue porque, dadas las circunstancias del negocio, de la estrategia, no vale la pena en estos momentos invertir en este proyecto, pero el trabajo que se hizo no es tiempo perdido, no es trabajo desperdiciado, sino que simplemente por las condiciones del mercado, por la competencia, por el precio del petróleo, por el precio de los commodities, en estos momentos el proyecto no vale la pena seguirlo. Sucede lo contrario, llegar a un gate 2 después de una FEL 2 o llegar a un gate 3 después de una FEL 3 es el resultado de un gran esfuerzo. Entonces nos enamoramos del esfuerzo, nos enamoramos de lo que se gastó hasta este momento y cuesta decir, bueno, pero no sigue más. No, no conviene seguir con este proyecto. En esto tiene que tener un rol clave la dirección de la empresa inversora comitente tiene que establecer claramente los lineamientos con los cuales conviene autorizar a que el proyecto siga en cada uno de estos gates e incluso los criterios con los cuales decidir que no siga. Si miro la inversión total, la FEL no es más que un 5% del total de la inversión. Lo que pasa que el 95% restante va a depender de la manera en que se trabajó en esta etapa de maduración. Cuando se trabaja bien, se reduce el número de portones que llegan al portón 3, pero también cuando se trabaja bien la maduración, los change orders, los cambios que se producen durante la ejecución, se reducen sensiblemente. Una buena maduración reduce las probabilidades de exceder costos y plazos en la ejecución. Y justamente es clave para el aporte de valor porque es justamente la maduración la etapa en que este valor se genera, donde este valor se produce. Entonces, este sistema de maduración a través de fases y portones optimiza el capital que se invierte, maximiza el valor que se entrega al final del proyecto y controla los riesgos de daños financieros y de reputación. Veamos entonces estas fases. FEL 1. Todavía en esta fase el proyecto se encuentra en el ámbito del negocio. Puede participar la gente de ingeniería, por ejemplo, conviene que se empiece a armar el equipo de proyecto, pero acá la autoridad está todavía en el negocio. ¿Cuáles son los objetivos de la FEL 1? Es articular y validar la oportunidad de negocio, analizar alternativas, distintas alternativas de llevar a cabo la oportunidad, distintas tecnologías, distintas formas de producir, con lo cual de estas alternativas hay que seleccionar qué alternativas conviene seguir analizando en la siguiente etapa.
¿Cuáles son los entregables en el portón 1 que genera una fase FEL 1 o ingeniería conceptual o visualización? Es tener clara la oportunidad de negocio por la cual conviene invertir en el proyecto, tener pronósticos de mercado más o menos reales y validados, estudios de competitividad, evaluación legal y medioambiental. Esto es muy importante, por ejemplo, para los proyectos de upstream. En esta primer fase, en los proyectos de upstream, es clave ya definir el tema de cómo nos vamos a manejar con la gente de medio ambiente, con los superficiarios, con los dueños de de las tierras donde se va a hacer el desarrollo de upstream. Acá hay que definir si vamos a incorporar o no una nueva tecnología. Aparece un primer estimado de costos, pero es un estimado de costos con poca participación en general de ingeniería y es un estimado de costos que se hace en base a estudios comparativos y también empiezan a aparecer primeros datos del ciclo de vida del producto que vamos a generar a través del proyecto y objetivos de negocio definidos. Si con esta información en el portón 1 se decide seguir con el proyecto va a la segunda fase, a la FEL 2, que en algunas empresas se llama la etapa conceptual o de ingeniería básica. Acá ya comienza a aparecer el equipo de proyecto, es más, es muy importante que ya empiece a armarse el equipo de proyecto. Acá empieza a haber aporte del área de ingeniería para llevar adelante justamente la ingeniería básica del proyecto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos de la FEL 2? Analizar y evaluar las principales alternativas que se recibió de FEL 1 y en base a este análisis seleccionar la alternativa más adecuada a los objetivos de negocio. Empezar a darle forma al equipo de proyecto y ya con un líder de proyecto, con una premisa clave, tomar decisiones lo más temprano posible. O sea, la FEL 2 es una etapa clave porque es la transición entre el área de negocios y el equipo de proyecto. O sea, el proyecto en esta fase de a poco va cobrando menos relevancia el área de negocios y empieza a cobrar más relevancia o debería empezar a cobrar más relevancia el equipo de proyecto. Lamentablemente a veces esto no es así, el área de negocios sigue teniendo un rol muy activo en FEL 2 y en FEL 3 y esto sabemos muy bien en qué se traduce en cambios tardíos que después, de alguna manera, van a demorar la ejecución del proyecto e incluso aumentar los costos de la ejecución. ¿Cuáles son los principales entregables de la FEL 2? Es una evaluación del alcance con las tecnologías alternativas, la selección del sitio del emplazamiento de la facilidad, la identificación de necesidades auxiliares, una ingeniería conceptual finalizada o una básica ya desarrollada, un diagramas de flujo, los principales diagramas de flujo, revisión de peligros de proceso, HACCP, HACCP, etcétera, estimados tipo presupuesto, ya acá como hay una cierta ingeniería, ya podemos empezar a estimar costos que en una FEL 2, acá estamos hablando de costos, más o menos costos clase 4, costos clase 3, o sea, costos con una variabilidad del orden de más menos 30 a más menos 40%. ¿Cuál es la participación de la ingeniería en la FEL 2? ¿Qué es lo que elabora la ingeniería? Una descripción del proceso o de los procesos, los diagramas de flujo de proceso basados en los balances de masa y energía, el listado de equipos principales,
Las hojas de datos de los long lead items o equipos que tienen extensos plazos de construcción y entrega, servicios, infraestructura y necesidades fuera de batería o off-sites, diagrama y disposición y configuración de la planta o plot plans. Esta etapa, insisto, es la etapa clave, es la etapa donde el proyecto empieza a tomar forma y empieza ya a aparecer los estimados de costo y plazo en función de la ingeniería que se ha desarrollado en esta etapa. Uno de los inconvenientes más grandes que tiene esta metodología, como decía antes, es la liviandad con que se toman los controles. El portón 2 de la FEL 2, vuelvo una para atrás, el portón 2 es un portón clave, o sea, acá debería realmente analizarse si vale la pena seguir con el proyecto. ¿Por qué? Porque si se decide seguir, una vez que el proyecto está en FEL 3, ya sí es muy difícil volver atrás o incluso cancelar el proyecto. Por lo tanto, el portón 2 juega un rol crucial de filtro, de con qué proyectos seguir y con qué proyectos no conviene por ahora seguir. Cuando el proyecto atraviesa el portón 2, entra entonces en la tercera fase, en la FEL 3, o definición o ingeniería básica extendida, como la llaman algunos. ¿Cuáles son los objetivos de esta FEL 3? Un desarrollo detallado del alcance del proyecto, un plan de ejecución del proyecto, con la alternativa seleccionada, un estimado de costos, pero ya un estimado de costos clase 2, o sea, un estimado de costos con una variabilidad del orden de más menos 15 a más menos 20%. Ya en la FEL 3, el equipo de proyecto debería asumir el rol del liderazgo del proyecto, por supuesto con la colaboración del negocio, pero ya el negocio debería tener un rol secundario. Si el negocio sigue teniendo un rol activo y un rol principal, van a seguir haciéndose cambios, van a seguir modificándose cosas, y esto tiene realmente consecuencias que son perjudiciales. Y tiene que haber también una contribución activa de la gente de operaciones, de la gente de mantenimiento, que nos van a dar las pautas justamente de lo que hace a la operación y mantenimiento de la planta, del sistema que entrega el proyecto. ¿Cuáles son los entregables de la fase FEL 3 en el portón 3, previo a la autorización? Por ejemplo, los PIAN-IDs, las especificaciones de equipos, las disposiciones preliminares, los estimados con grado de autorización, el plan de ejecución del proyecto, el plan de gestión y evaluación de riesgos durante la etapa de ejecución, el plan de adquisiciones, o sea, de qué manera se va a llevar adelante la ejecución, si con un EPC, con un EPCM. Esto hay que definirlo claramente en esta etapa. El plan de arranque y puesta en marcha de la planta, del sistema que entrega el proyecto. Hay tres aspectos que hay que cuidar mucho entonces en la FEL 3. Estos tres aspectos son los factores de sitio, el diseño o la ingeniería y el plan de ejecución del proyecto. Los factores de sitio que tienen que resolverse en esta etapa son información sobre mano de obra local para manejar justamente que se va a incorporar en el proyecto, disponibilidad de insumos y materiales para llevar adelante el proyecto, distribución del equipo de proyecto, datos de suelos, requisitos medioambientales que hay que tener en cuenta durante el proyecto, requisitos de salubridad y seguridad. En cuanto a diseño e ingeniería, ¿qué es lo que tiene que definir muy claro la FEL 3? Un alcance detallado, propiedades de insumos y de productos que se van a utilizar,
diagramas de flujos de procesos, diagramas de materia y energía, diagramas PID-IDs, esquemas eléctricos unifilares y especificaciones de equipos mayores. Entonces, los factores de sitio, junto con los factores que hacen al diseño y la ingeniería, más el plan de ejecución del proyecto, que es cómo vamos a contratar la etapa de ejecución, cómo vamos a manejar las regulaciones y el entorno del proyecto, la organización del proyecto y los recursos, el equipo de proyecto, roles y responsabilidades dentro del equipo de proyecto en la ejecución, un cronograma con los hitos del proyecto durante la ejecución, un histograma de recursos, un presupuesto del proyecto y un sistema de monitoreo y control. Estos son todos elementos que hacen al plan de ejecución del proyecto. Entonces, el IPA, esta organización que desarrolló esta metodología FEL, justamente a partir de estos tres aspectos de la maduración, que son los factores locales, que son la definición de la ingeniería y que son el plan de ejecución del proyecto, a partir de esto define un índice de madurez del proyecto o índice FEL. Fíjense, por ejemplo, que tanto factores locales, definición de ingeniería y plan de ejecución, la mejor situación, la ideal, es cuando están completos, lo cual califica de 1 en los tres casos. Y el peor escenario es cuando no están siquiera desarrollados, lo cual califica de 4 en los tres casos. Entonces, ¿cómo se arma el índice FEL? A partir de la suma de los criterios de valoración de cada una de estas tres dimensiones. Por lo tanto, si los factores locales están completamente definidos, 1, si la ingeniería de la ingeniería básica extendida está completa, también 1, y si el plan de ejecución de proyecto también está completo, se pondera 1, significa un índice FEL 3, o sea, un índice FEL muy maduro, muy completo, un proyecto que realmente tiene todas las condiciones para llevar adelante una ejecución adecuada. Voy al otro extremo. La peor situación es ponderar en 4 los factores locales porque no se hizo nada, ponderar en 4 la ingeniería porque no se hizo nada y en 4 el plan, y esto sería la peor situación, que es un índice 12. Entonces, a medida que el índice FEL va aumentando, significa que el proyecto está menos maduro y está menos definido para comenzar la etapa de ejecución. Y precisamente con la maduración completa sigue la ejecución del proyecto. Aquí están nuevamente los nombres que habíamos tenido en el inicio. FEL 1 en algunos casos se llama ingeniería conceptual, visualización en upstream, appraise opportunity en minería. FEL 2, ingeniería básica, conceptualización, develop scope. FEL 3 también es llamado básica extendida, definición, define scope en minería. O sea, lo que para la maduración adquiere distintos nombres, fíjense que en la ejecución más o menos todos lo llaman igual y lo llaman EPC, que es Engineering, Procurement and Construction. ¿Cuáles son las características de estas fases del EPC? Por ejemplo, la ingeniería o ingeniería de detalle. ¿Cuáles son las características de la ingeniería de detalle? Es completar el desarrollo de toda la ingeniería del proyecto, definir métodos constructivos, pruebas, ensayos, criterios de aceptación,
define aspectos de fabricación y montaje de los componentes, define requerimientos de ensayos y pruebas de los equipos. Es una etapa clave porque acá termina de de, de darle forma al alcance con todo lo que el alcance del proyecto implica y con todos los requisitos de calidad a cumplir. Entonces, ¿qué incluye una ingeniería de detalle completa? Incluye documentación técnica, especificaciones y planos de procesos, de equipos de distinta forma, equipos mecánicos, cañerías, todo lo relacionado con los componentes eléctricos, con instrumentos, con obras y construcciones civiles. Este es el rol entonces fundamental de la ingeniería de detalle en la etapa de ejecución. El rol de la segunda fase, suministros. Es mucho más que la mera función de comprar. Acá justamente muchos proyectos EPC tienen serios problemas porque no se entiende la función de la fase suministros. No es solamente comprar, es transformar la información de la ingeniería en materiales, en caños, en válvulas, en equipos, puestos en obra en tiempo y forma. Esta es la función de suministros. Es la información que me genera ingeniería, llevarla a, que se materialice en componentes y equipos que lleguen a la obra cuando realmente son necesarios. Hoy la complejidad de los proyectos de ingeniería y construcción requiere de sistemas informáticos que manejen toda esta información acorde a las exigencias. O sea, la función de la fase suministros es una función logística que transforma información en equipos, materiales y componentes que tienen que estar al pie de la obra cuando la obra realmente los necesita. Fíjense que es mucho más que comprar y en esto el rol de los sistemas informáticos es realmente clave, es realmente importante. Y finalmente, la construcción. ¿Cuál es el papel de esta fase? El papel de es la fase de mayor incidencia en el costo final del proyecto. Es de alta complejidad. ¿Por qué? Porque acá intervienen muchos intereses, muchos interesados, proveedores, contratistas, sindicato, entes de regulación. Entonces, a mayor cantidad de interesados, y no se olviden que los llamamos interesados, ¿por qué? Porque tienen intereses y muchas veces estos intereses no están siempre alineados y a veces son contrapuestos. Esto es lo que entonces genera la complejidad que hay que gestionar durante la construcción. Cuando la construcción realmente eh, se lleva a cabo en forma adecuada, cuando ingeniería y suministros cumplieron su función esencial. O sea, cuando ingeniería hizo el trabajo que le corresponde y suministros lo mismo, esto permite que la construcción fluya en tiempo y forma. Hoy las presiones del mercado llevan al fast track. ¿Qué es el fast track? Es la necesidad de empezar a superponer fases, tanto de maduración como de ejecución. En principio, digamos, no está mal, es una necesidad, es una imposición del mercado, de la forma de competir. Pero este fast track hay que hacerlo con mucho criterio. No se puede hacer fast track de todo, no se puede solapar todo. O sea, el fast track significa empezar un frente sin la información necesaria y completa. Se puede hacer, pero también hay que saber qué riesgo estoy asumiendo. Por ejemplo, el otro día en una exposición que se hizo, en una conferencia que se dio en la exposición de Oil and Gas en Buenos Aires, el gerente de proyecto, de un proyecto importante que se está haciendo en Argentina, de una ampliación de una refinería, comentó que están haciendo un importante fast track, pero la única manera de llevarlo a cabo en forma adecuada es con mucha integración de los distintos sectores
de las distintas especialidades y con una alta integración de los contratistas, sobre todo el contratista principal. O sea, no se puede hacer fast track en un ámbito donde no hay colaboración entre comitente y contratista. De hecho, se puede hacer, pero lo más probable es que genere resultados que no son favorables. O sea, el fast track es una necesidad y va a ser cada vez mayor, pero como el fast track aumenta la incertidumbre y aumenta la complejidad, esto significa gestión. Esto significa que el fast track tiene que estar bien analizado, bien coordinado y hecho con criterio. Entonces, como decía, cada vez más hoy es imprescindible la cooperación, sobre todo en la construcción, entre comitente y contratista o contratistas. Y el cierre del proyecto es completar las tareas faltantes del punch list, el commissioning, la recepción de instalaciones, el cierre y archivo de la documentación. En particular, el commissioning es el traspaso de las instalaciones al usuario, al agente de operaciones. Incluye la capacitación y el entrenamiento del personal que va a operar y mantener la planta. Puede haber una subetapa previa que se llama pre-commissioning, donde se hacen las pruebas de los sistemas y los equipos, y una entrega y aplicación de los manuales de operación y mantenimiento. Esto en cuanto a los aspectos de gestión de proyecto. ¿Qué podemos decir ya y para ir terminando la gestión de riesgos? La gestión de riesgos no es la misma que debemos hacer en la etapa de maduración que en la etapa de ejecución. En la etapa maduración, el riesgo es que no se logre desarrollar el valor buscado por la entrega. ¿Y por qué a veces no se logra desarrollar este valor? Porque le estamos dedicando poco tiempo a la etapa de maduración, poco tiempo a la ingeniería básica, a la básica extendida. El riesgo es no lograr reducir suficientemente la incertidumbre. Entonces, si no logramos reducir la incertidumbre suficientemente, dejamos un montón de cosas sin resolver para la etapa más cara, que es la etapa de ejecución. Inadecuada e insuficiente estrategia de contrataciones, o sea, se empieza la etapa de ejecución sin una clara definición de qué modelo de contrato es el más adecuado, un EPC, un EPCM, un EPC con una sola empresa, un EPC con dos empresas asociadas. Bueno, esto es parte de la función de la maduración, que si no se hace bien, genera riesgos, en definitiva, para el proyecto y para el valor. Otro riesgo en la etapa de maduración es que no se logre una adecuada alineación entre los objetivos de negocio y los objetivos del proyecto. Otro riesgo en la etapa de maduración es que el plan de ejecución del proyecto no esté suficientemente definido, que esté escasamente desarrollado. Y un riesgo no menor de la etapa de maduración es que no se logre acuerdos satisfactorios con los distintos interesados. Esto es preocupante en todos los proyectos, pero uno lo ve muy a menudo en los proyectos de upstream, donde empieza la etapa de ejecución sin haber resuelto temas claves con los superficiarios, donde se van a llevar a cabo las actividades de ejecución. ¿Y cuáles son los riesgos de ejecución? Los riesgos de ejecución es el valor que se ha generado durante la maduración no logre mantenerse durante la ejecución. Los riesgos en la ejecución es que los objetivos de alcance, plazo, calidad y costo no sean conseguidos, que no los protejamos adecuadamente. Para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos en la ejecución, es necesario aplicar los procesos de gestión de riesgos que, por ejemplo, promueve el PMI, el Project Management Institute, en la guía de dirección de proyectos que es el PMBOK.
Entonces, la etapa de ejecución, ¿en qué consiste la gestión de riesgos? En un plan de gestión de riesgos, en una identificación de los eventos de riesgo, en una clasificación, en una matriz probabilidad de impacto de los eventos de riesgos del proyecto, en una posterior cuantificación usando técnicas como valor monetario esperado, simulación Monte Carlo, análisis de sensibilidad, con los riesgos identificados, clasificados y cuantificados, podemos generar estrategias de respuesta. Y luego, durante la ejecución del proyecto, hacer un monitoreo y control de los riesgos en la etapa de ejecución. Esto es entonces, en esta hora que ya transcurrió, la esencia de la gestión de proyectos de ingeniería y construcción, así como de la gestión de riesgos. Permítanme, simplemente a modo de conclusión, presentar dos próximos cursos, uno de gestión de proyectos de ingeniería y construcción de 12 horas de extensión que va a empezar el martes 24 de octubre, donde vamos a ver los aspectos que hacen a la gestión del proyecto, tanto en la etapa de maduración como en la etapa de ejecución. Y un segundo curso de gestión de riesgos que sigue a continuación del primero, donde acá vamos a ver cómo abordar los riesgos, tanto en la etapa de maduración como luego en la etapa de ejecución. Bien, con esto hemos concluido esta presentación. No sé si quedan dudas, consultas. Yo les agradezco la participación. Acá tienen mi dirección de mail. Eh, Mañana van a recibir el material de esta presentación como siempre hacemos, e incluso como esta presentación ha sido grabada, también van a recibir el link del video. Les agradezco, gracias Ignacio, gracias a todos por la participación, gracias Iván, y como les decía, voy a mandar entonces el material, y el material sí. Daniel, sí, mañana van a recibir el material de esta presentación. Bueno, gracias a todos y muy buenas noches.